En febrero de 1917 se producen en Moscú las primeras revueltas y manifestaciones contra el gobierno debido a la escasez de alimentos. En contra de las órdenes de este, la policía y el ejército se negaron a disparar contra los manifestantes. La guarnición de Petrogrado, antigua San Petersburgo, se rebeló y el presidente del Parlamento pidió al zar que accediera a realizar reformas políticas urgentemente. Nicolás II se negó a ello, argumentando que el poder absoluto estaba en sus manos. Como respuesta, los trabajadores y sus líderes crearon un consejo de representantes del pueblo, denominado soviets, al que apoyaron parte del ejército y el ministro de la guerra, Alexander Kerensky. Las consignas de oposición al zarismo recorrieron toda Rusia y el zar Nicolás II se vio obligado a abdicar a favor de su hermano, el gran duque Miguel. El nuevo gobierno, apoyado por Kerensky, inicia inmediatamente una serie de medidas aperturistas, tales como conceder autonomía a las distintas nacionalidades que formaban Rusia, abolición de la pena de muerte, amnistía de presos políticos y la creación de una asamblea constituyente. Vladimir Lenin, líder de los bolcheviques, se encontraba exiliado y, acogiéndose a la amnistía, intentaba llegar a Petrogrado en un tren proporcionado por los alemanes. Los obreros pedían que se profundizara en las medidas socialdemócratas, tales como la jornada de 8 horas, más seguridad en el empleo y la creación de los comités de empresa. Los campesinos reclamaban la distribución de las tierras y el ejército su salida de la guerra y pensiones para los mutilados. El gobierno encabezado por Kerensky sufrió presiones tanto desde la derecha más dura, encabezada por el general Kornilov, que pretendía establecer una dictadura, como desde la izquierda revolucionaria de Lenin, recién llegado de Finlandia, que optó por el camino de la lucha armada. Los desórdenes se multiplicaron por toda Rusia mientras el gobierno trató de hacer frente a la revolución con dureza. Lenin, el ideólogo y líder de los bolcheviques, se convirtió en el héroe del pueblo y el 9 de octubre de 1917 propuso el asalto al poder. La Guardia Roja, dirigida por Trotsky, bombardeó y asaltó el palacio donde se encontraba reunido el gobierno. Lenin y sus bolcheviques se hicieron con el poder y en diciembre firmaron el armisticio con los alemanes, dejando de participar en la guerra mundial. Se expropiaron los territorios de los terratenientes, así como las industrias y la banca. A principios de 1918 se convocaron elecciones y los bolcheviques obtuvieron tan solo el 25% de los votos. Lenin se negó a reconocer el resultado y envió la Guardia Roja al Parlamento con la orden de disolverlo. El zar Nicolás II y parte de su familia fueron asesinados en julio de ese año. Se restauraron los órganos de poder denominados soviets y la dictadura bolchevique iniciaba su andadura con la República Socialista Federativa Soviética Rusa, que poco a poco se adentraba en la guerra civil. En julio de 1918 la suerte se volvió contra Alemania y los países que la apoyaban comenzaron a desmoronarse. En el frente occidental, las fuerzas alemanas abrieron su quinta ofensiva de ese año. Los franceses combinaron el reconocimiento aéreo con los servicios de información y consiguieron contrarrestar la ofensiva. A las muchas bajas alemanas se le sumaba como contrapunto la continua llegada de soldados norteamericanos al frente. Los grandes pilotos fueron desapareciendo en el combate. El héroe de caza británico Edward Manock, el norteamericano Frank Luke y muchos otros que habían conseguido demostrar la necesidad de un ejército del aire. En el verano y durante los primeros días del otoño de 1918 se produjeron los combates aéreos más encarnizados de la Gran Guerra.
Los alemanes luchaban por conservar la integridad de su imperio y obtener una paz honorable. El 30 de septiembre de 1918, Bulgaria se rindió. El 14 de octubre, Turquía pidió la paz. Poco después también lo hizo Austria, ante la presión a la que se veía sometida. La situación de Alemania se hace desesperada. La flota se subleva y la revolución estalla en Baviera, que se declara Estado independiente. El 10 de noviembre de 1918 abdica el emperador Guillermo II, huyendo a Holanda, donde solicita asilo. Los partidos políticos alemanes proclamaron la República con el apoyo del ejército y solicitaron negociar las condiciones de la rendición. En todo el mundo se celebra con gran júbilo el fin de la guerra. El 11 de noviembre de 1918 se firma el armisticio entre los países que habían participado en la contienda dentro de un vagón de tren parado en Compiègne, un pueblecito francés. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Paz de Versalles, con un contenido de duras imposiciones a Alemania. Se había logrado el fin de la guerra y el advenimiento de la paz. Con la firma de este tratado surgió un nuevo orden mundial, creándose la Sociedad de Naciones, germen y principio de las actuales Naciones Unidas. Todos los esfuerzos y esperanzas fueron encaminados a impedir que un conflicto de esa naturaleza pudiera volver a ocurrir, pero la historia se encargaría de recordar que el ser humano suele tropezar una y otra vez en la misma piedra. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los ejércitos de los distintos países implicados en la contienda se habían dado cuenta de la capacidad de la aviación como arma de ataque y defensa. A lo largo de los años se habían formado numerosos pilotos que justificaban su presencia en el ejército por el conflicto bélico. Una vez acabado este, y con la ruina que inundaba a todas las naciones que se habían enfrentado, no tenía sentido alguno mantener un número tan elevado de aviadores. Estos a su vez no conocían otro oficio y mantenían el ferviente deseo de seguir volando. Al ser cesados en los ejércitos, se dispersaron por todo el mundo tratando de mantener su vocación aeronáutica, y para ello no tuvieron inconveniente en desarrollar las más diversas actividades, desde el transporte del correo aéreo a la fumigación, exhibiciones acrobáticas y lucha contra los incendios forestales. En Alemania, a pesar de las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles, las líneas comerciales aumentaron espectacularmente sin tener una justificación económica. Estaba claro que el gobierno alemán, después de la contienda, había tomado la decisión de mantener un número importante de pilotos en activo. En 1919, tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, en su inicio el transporte del correo lo realizó el ejército, hasta que la seguridad y regularidad en las entregas estuvieron garantizadas. Al principio, como los aviones no llevaban compartimento de carga ni de equipajes, los sacos de cartas se colocaban donde se podía, en algunos aviones monoplazas sobre las rodillas del piloto. A los 2 años de empezar este servicio, se consideró que el correo aéreo había dado suficientes pruebas de madurez para que la iniciativa privada pudiera tomar parte en él, y a partir de entonces nacieron las compañías que desarrollaron esta clase de transporte. La gran pericia y el valor de los pilotos en su lucha por la extinción de incendios forestales en zonas de difícil acceso demostró la capacidad del avión ligero como un medio de gran utilidad para esta labor. Dado que la oferta de pilotos que habían hecho la guerra y no sabían o no querían hacer otra cosa era bastante amplia, y que el gusanillo del riesgo seguía presente en su espíritu, hubo muchos que se dedicaron a hacer las piruetas más inverosímiles.
Estas exhibiciones acrobáticas constituían espectáculos emocionantes, no solo por el riesgo que siempre lleva implícito el vuelo, sino también por la precisión, ritmo y variedad de sus evoluciones. Promovida por el ejército norteamericano, el comandante Reed realizó la primera travesía del Atlántico cubriendo las etapas Terranova, Azores, Lisboa, Ferrol y Plymouth. En Inglaterra, los hermanos Ross Smith, oficiales ingleses, enlazaron las islas británicas con Australia en varios tramos. En 1919, algunos constructores de aeronaves pensaron que sus aviones de bombardeo, que habían sido desmovilizados y vendidos a bajo precio, podrían ser transformados fácilmente en civiles y ser dedicados al transporte de personas de un lugar a otro. Este fue el caso de Farman y Caudron, que fundaron varias compañías aéreas donde ofrecían el servicio de viajes de corto recorrido. Se creó la primera compañía del mundo dedicada al transporte de pasajeros, la holandesa KLM. Muy pocos se dieron cuenta de la gran influencia que el nuevo sistema de transporte iba a ejercer en el mundo, pues en ese año el número de pasajeros que recurrieron al avión en todo el mundo sumaron la cifra de 5.000. La integración del transporte aéreo en los sistemas económicos de los países supuso la ampliación de los mercados y un mayor acercamiento entre los continentes, así como un aumento de la riqueza de los mismos. La aviación comercial daba sus primeros pasos. En época de paz, los ejércitos continuaron ensayando la utilización del avión en misiones de reconocimiento del terreno y fotográficas, tanto para hacer tomas de los objetivos como en levantamientos fotogramétricos de las zonas de operaciones. Así pues, el hecho de haber acabado una guerra no significaba bajar la guardia, sino que era necesario estar actualizados y preparados para posibles conflictos bélicos que no estaban muy lejanos, como el paso de la historia se encargaría de demostrar. La seguridad del avión y sus tripulantes se impuso como un concepto más a tener en cuenta tanto por los fabricantes de aviones como por los ejércitos. El uso del paracaídas se generalizó como medida preventiva en caso de accidente o ataque. De los diversos sistemas que se desarrollaron, el que ofrecía más seguridad era aquel donde el paracaídas estaba bien plegado dentro de una mochila y sujeto por unos sandos que se soltaban fácilmente al tirar de una anilla, permitiendo el despliegue del hongo de seda que amortiguaba el descenso hasta el suelo. La aviación continuaba su frenético desarrollo, con desafíos que trataban de llegar más lejos, volar más alto y permanecer el mayor tiempo posible en el aire. Los Wrights fueron unos excelentes laboratorios de ensayo para las compañías y los ejércitos. En 1919, un Vickers Vimy con 21 metros de envergadura y diseñado originalmente como bombardero, permitió a los pilotos norteamericanos Alcock y Brown, luchando contra el mal tiempo y con unos instrumentos primitivos, hacer la travesía desde Terranova a Irlanda. Este avión, fabricado por la casa Vickers en madera y tela, llegó tarde para participar en la Gran Guerra, pasando a formar parte de la RAF británica como bombardero. Era capaz de transportar 1000 kilos de bombas y su enorme envergadura le permitía hacer vuelos transatlánticos. Un avión característico de los Wrights de estos años fue el Curtiss 4D Jenny, que destacaba por su diseño revolucionario, con el motor delantero por haberlo exigido el ejército norteamericano en el momento de su fabricación. De estos aparatos se construyeron más de 10.000 entre 1915 y 1920, y cuando finalizó la guerra el ejército los vendió a un precio muy bajo, lo que ocasionó que muchos pilotos los compraran para iniciarse en los negocios de aeroclub o participar en concursos.
Tratando de superar nuevos obstáculos, en 1920 los pilotos norteamericanos Byrd y Bennett sobrevolaron por primera vez el Polo Norte con un trimotor Fokker, y poco tiempo después lo hicieron sobre el Polo Sur. Durante este tiempo los gobiernos decidieron reorganizar la defensa de los respectivos países, lo que llevaba consigo una serie de cambios profundos en los ejércitos, sin olvidar lo que había sido el gran descubrimiento de la pasada guerra, el ejército del aire. En la mayoría de los casos tuvieron que partir desde cero, y en el caso de Inglaterra, la nueva estructura aérea se realizó sobre la base del Sopwith Snipe, el caza proyectado en los últimos meses de la guerra para sustituir al Camel. Al comienzo de los años 20, y con la aviación todavía muy joven, jamás se había experimentado que un avión pudiera hundir a uno de los grandes barcos que hasta el momento habían sido los dueños y señores del poder ofensivo. En 1921, el general norteamericano Mitchell, que había participado en las campañas de Francia, trató de convencer a su alto mando de que el avión podía ser un arma muy destructiva contra los buques de superficie, y al fin obtuvo del gobierno los fondos y autorización para demostrarlo. Los mandos del Ejército del Aire reunieron diversos tipos de aviones con el fin de experimentar el lanzamiento de bombas de diferentes tamaños sobre las cubiertas de barcos ya retirados del servicio. Preparó a sus tripulaciones y, acompañados por los medios auxiliares necesarios para tomar constancia fotográfica del hecho, mandó realizar los bombardeos sobre los barcos de superficie seleccionados como objetivos. Las pruebas fueron un éxito y decidieron experimentar el bombardeo de precisión a gran altura, lanzando una bomba de 1000 kilos de peso desde una altura de 3500 metros. Estas maniobras cumplieron su objetivo plenamente, y los viejos barcos fueron a reposar al fondo del mar, demostrando la capacidad que la aviación podía tener en el conjunto de la defensa nacional de los países. Bajo el punto de vista aeronáutico, la década de los años 20 se caracteriza por un gran empeño en afianzar y progresar, con entusiasmo creciente, en el desarrollo de la aviación, tratando de llegar cada vez más lejos, volar más alto y permanecer el mayor tiempo posible en el aire. El cine también participó en ello, tomando como protagonista a la aviación, y en Hollywood se inició la producción de películas con motivos aéreos. El 1 de abril de 1921, la Marina norteamericana y Donald Douglas firman el primer acuerdo para la compra de 3 DT, Douglas Torpedo. Este avión, fabricado en acero, aluminio y madera, que podía equiparse con zapatones o ruedas, fue el primer bombardero de torpedos del que dispuso la Marina norteamericana. Durante la guerra de 1914 se había establecido por primera vez el concepto de masa aérea, no solo por el aspecto numérico de los aviones, sino también por la creación de las primeras grandes unidades aéreas. La situación de los bombarderos en grandes formaciones para realizar una misión surgió en apoyo a una mejor defensa ante cualquier ataque enemigo. De esta forma se cubrían unos a otros, no dejando ángulos muertos al margen de la protección que pudieran recibir de los cazas escolta. El cúmulo de experiencias y ensayos que se produjo en los 4 años de la Gran Guerra había supuesto el mayor salto de la historia en el avance tecnológico de la aviación. El ejército francés había quedado mejor equipado que el resto de los participantes, pero también se vio sometido a serias restricciones en la posguerra.
Los ensayos con hidroaviones continuaban a buen ritmo y en 1922 se tuvo que establecer una nueva categoría para este tipo de aviones con un recorrido mínimo de 150 kilómetros. Ese mismo año, el inventor español Juan de la Cierva anuncia su primer vuelo en un aparato diseñado por él, al que llamó autogiro y que permitía el vuelo vertical. Fue el precursor del helicóptero. Los portugueses Coutinho y Cabral realizaron la travesía del Atlántico Sur desde Lisboa hasta Río de Janeiro. Habían pasado 4 años desde la finalización de la Gran Guerra y en algunos de los países que habían participado en ella existía un gran malestar. Alemania, la gran derrotada, estaba muy resentida por la pérdida de extensos territorios de ultramar y por las onerosas indemnizaciones que debía pagar en concepto de reparaciones de guerra. Japón, que se encontraba en el bando de los vencedores, no había obtenido las colonias que ambicionaba. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia sí cumplieron sus dos objetivos principales. El primero, limitar la potencia militar alemana, y el segundo, pero no menos importante, que pudieron reorganizar Europa y el mundo en función de sus intereses. Por otra parte, Italia, que había sido una de las vencedoras, tampoco había recibido las esperadas concesiones territoriales que la compensaran del coste de la guerra. En este país, Benito Mussolini, antiguo dirigente socialista, que se había opuesto a la entrada de Italia en la Gran Guerra, había fundado el periódico de tendencia ultranacionalista Il Popolo d'Italia, lo que le supuso la expulsión del partido. Un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto. Mussolini supo capitalizar el sentimiento de insatisfacción de la sociedad italiana, prometiendo cubrir las necesidades populares mejor que lo hacía el régimen democrático. Señaló como culpables de los problemas que tenían los italianos a los partidos de izquierdas y contra ellos creó su movimiento de combate al que denominó fascismo. El 22 de octubre de 1922 organizó la marcha sobre Roma, entrando triunfalmente en la capital romana con el apoyo del ejército. El rey Víctor Manuel III, abrumado por los acontecimientos, le nombró primer ministro. En abril de 1923 sacaban de su hangar al Fokker T-2 para intentar batir el récord del mundo de distancia realizando un vuelo sin escalas desde la costa este de los Estados Unidos hasta San Diego, en la costa oeste. El recorrido era de poco más de 4.000 kilómetros que se realizarían en menos de 27 horas a una velocidad de 150 kilómetros por hora. Instalaron depósitos suplementarios de combustible que aumentaron su capacidad en 2.900 litros, con el fin de conseguir una mayor autonomía y superar así los fracasados intentos anteriores. El problema estaba en saber si el avión sería capaz de despegar con un peso que rondaba los 4.500 kilos. Aunque con apuros se consiguió y lograron realizar el trayecto previsto. Los aviadores John McCrammy y Oakley Kelly fueron recibidos por un público entusiasta que festejaba su fabulosa hazaña. Los experimentos continuaban y el doctor norteamericano Botezap construyó un helicóptero con 2 hélices, al que llamó Flying 10, que logró elevarse casi 2 metros del suelo. En algunos países el arma aérea comenzaba a tener su peso en los presupuestos del Estado y los ejércitos ensayaban nuevos prototipos para la defensa. Estaban interesados en conseguir un bombardero estratégico de largo alcance, centrándose al principio en este mastodonte triplano de 4 motores con una envergadura de 38 metros y una altura de 9.
Su tamaño dejaba pequeños a todos los aviones en servicio en esa época. El pez espada, como así se le llamaba a un prototipo del Dornier 10, fabricado en Italia debido al Tratado de Versalles, realizó su primer despegue experimental en el año 1923, con un peso de 15.000 kilos a una velocidad de 100 kilómetros por hora. En 1924 el ejército norteamericano logró un nuevo éxito al conseguir los tenientes Smith y Nelson dar la primera vuelta al mundo. En Italia es asesinado el diputado socialista Giacomo Matteotti, y Mussolini se erigió como único poder, transformando su régimen en una dictadura. Los oficiales de la Marina Pinello y Campanelli consiguen hacer la primera travesía desde su país hasta el Extremo Oriente. En 1925, el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, y sus asesores rechazaron la idea de una fuerza aérea autónoma, aunque se le reconoció el rango de cuerpo bajo el mando de un secretario de Estado. La reunión de expertos consideró que 2.700 pies, 823 metros, era la medida ideal que deberían tener las pistas de aterrizaje y despegue. Ese mismo año, la Copa Schneider, creada en 1913 como trofeo para la aviación marítima, la ganó el teniente Doolittle, pilotando un Curtiss R3, recorriendo una distancia de 350 kilómetros en poco menos de una hora. En 1926 en Alemania se creó la compañía Lufthansa y en España los pilotos Ramón Franco y Julio Ruiz de Alda, junto a Juan Durán y Pablo Rada, llevaron a cabo el trayecto aéreo más famoso de su historia, en donde se batieron varios récords de distancia y velocidad en la clase hidroavión. En un Dornier Wal bautizado Plus Ultra, despegaron de la península ibérica el 22 de enero y después de varias escalas llegaron el 10 de febrero a Buenos Aires. El 2 de julio de 1926, el Congreso norteamericano aprobó la creación del Cuerpo Aéreo asignándole un presupuesto para la compra de 1.800 aviones en un plazo de 5 años. En ese momento, el ejército de los Estados Unidos contaba con 78 cazas del modelo Boeing P-9 y 59 bombarderos. El resto, hasta 1.400 aparatos, eran de entrenamiento y transporte. Otro famoso y largo vuelo fue el llevado a cabo en 1927 sobre un trayecto sin escalas entre Oakland, un aeropuerto de la costa californiana, y Hawái. Se realizó en un avión monoplano trimotor denominado Ave del Paraíso. Después de recorrer 4.500 kilómetros sobre el Océano Pacífico en 26 horas de vuelo, avistaron la isla de Hawái, donde fueron recibidos con gran entusiasmo. En los inicios de la aviación, estos vuelos gozaban de una gran popularidad, congregando a miles de curiosos. Además de su carácter aventurero, eran de gran utilidad para realizar pruebas de material, instrumentos, métodos y prospecciones con el fin de determinar y establecer itinerarios aéreos. La compañía de automóviles Ford y el diseñador William Stout crearon un gran trimotor de transporte, el Ford 4. Fue el primer y único avión que construyó Ford, debido a que, al utilizar el mismo sistema con el que Junkers fabricaba sus aviones, fue denunciado por este, ocasionando grandes pérdidas a la compañía automovilística. En estos años se realizaron numerosos raids para conseguir llegar cada vez más lejos.
Entre ellos cabe destacar el del norteamericano Charles Lindbergh, que en solitario y pilotando un monomotor Ryan denominado Espíritu de San Luis, efectuó el primer vuelo Nueva York-París en 33 horas y 30 minutos. Con solo 25 años, la prensa y la radio lo convirtieron en un héroe mundial. El día 20 de mayo de 1927, Lindbergh despegó con gran dificultad debido al excesivo peso que llevaba, iniciando su travesía desde el aeropuerto Roosevelt de Nueva York poco antes de las 8 de la mañana, para tomar tierra a las 10 de la mañana del día siguiente en Le Bourget, cerca de París, rodeado del entusiasmo de la muchedumbre. Fue uno de los hombres más afamados de su tiempo, ya que no solamente fue un gran aviador, sino buen escritor, diplomático, poeta, científico y aventurero. Pero esta fama le hizo vivir el momento más amargo de su vida, cuando su hijo primogénito, de tan solo 20 meses de edad, fue secuestrado y posteriormente asesinado. La travesía atlántica, que hoy la vemos tan natural, en aquellos tiempos se intentó hasta en 104 ocasiones, fracasando una gran mayoría. Con los medios tan rudimentarios con que se contaba en la época citada, se trataba de una auténtica hazaña, no solamente por la enorme distancia que separaba los continentes, sino además porque había de hacerse sobrevolando las aguas del océano. A veces el vuelo se planeaba y realizaba en un hidroavión, lo que facilitaba el amerizaje en caso de emergencia. Otras veces, por razones económicas o de ligereza, se hacía el vuelo en un avión terrestre, lo que incrementaba el peligro en caso de parada de motor sobre las aguas del océano, caso nada improbable, dada la poca fiabilidad de los motores de entonces. Otro factor a considerar era la meteorología, bastante adversa y de difícil predicción. También se hicieron algunos intentos para lograr sobrevolar el Atlántico Sur, que tenía la doble ventaja de ser una distancia considerablemente inferior y con condiciones meteorológicas más favorables. En octubre de 1927, los 3 primeros fabricantes japoneses de aviones hicieron la presentación de sus prototipos a petición del ejército. El ganador de este concurso de cazas fue el Nakajima 91. Este avión se convertiría en el caza estándar de las Iko Rentai, o alas aéreas niponas. En España se fundó la Compañía de Transporte Comercial Iberia y el 29 de mayo de 1928, el Breguet 19, bautizado como Jesús del Gran Poder, con los pilotos españoles Ignacio Jiménez y Francisco Iglesias, despegaron de Tablada para intentar batir el récord de distancia absoluta. No lo consiguieron, aunque en distintos intentos volaron más de 20.000 kilómetros por etapas. El Breguet 19 fue fruto de la evolución de distintos diseños, planos más largos, tren carenado y sobre todo un enorme depósito de combustible en su fuselaje, por lo que le pusieron el sobrenombre de bidón. El 17 de junio de 1928, la norteamericana Amelia Earhart despegó de Trepassey junto a los pilotos Stulz y Gordon, convirtiéndose en la primera mujer en cruzar el Atlántico de pasajera. Después de conseguir auténticos récords en las distancias recorridas por la naciente aviación, se pasó a la lucha por la velocidad. La Federación Aeronáutica Internacional estableció 3 categorías de récords en aviación: velocidad, duración y distancia. Con el fin de incrementar la autonomía de los aviones y poder permanecer más tiempo en el aire sin necesidad de hacer escala, se empezaron a realizar los primeros intentos de repostaje en vuelo.
Se crearon los primeros aviones cisterna que a través de largas mangueras suministraban el combustible necesario. Este sistema incrementó notablemente las posibilidades de realizar vuelos a larga distancia. A los experimentos de sobrevolar los océanos, tanto el Atlántico como el Pacífico, se añadía el deseo de conocer el comportamiento de los aviones en las regiones polares, sometidas a temperaturas extremadamente frías. La puesta en marcha de los motores era costosa porque el aceite estaba congelado. Los mandos de control, de profundidad, alabeo y dirección debían moverse a fondo, a pleno recorrido, para asegurarse su respuesta en vuelo. El rodaje había que hacerlo sobre esquís, ya que las ruedas eran inoperativas, además del peligro de acumulación de hielo y nieve en las superficies sustentadoras del avión. En ese ambiente hostil había que extremar las precauciones. Después de la Primera Guerra Mundial, los turboalimentadores instalados en los aviones aumentaban la potencia de los motores a pistón, lo que ocasionó una rápida serie de nuevos récords mundiales de altitud. El avión cohete que utilizaba la propulsión de estos como medio para desplazarse realizó su primer vuelo en el verano de 1929 en Frankfurt, tripulado por Fritz von Opel, consiguiendo recorrer casi 2 kilómetros. Posteriormente, los ingenieros rusos realizaron distintos prototipos que no tuvieron mucho éxito. El 29 de agosto de 1929, el Graf Zeppelin cubre su última etapa de la formidable vuelta al mundo, con 37 tripulantes y 16 pasajeros, después de recorrer 24.000 kilómetros. Los alemanes consideraban que aquella hazaña y la realización del primer vuelo de su hidroavión Dornier 10 daba suficientes muestras de su capacidad aérea. Utilizando las mejores técnicas de construcción conocidas hasta el momento, en aleación ligera y acero, se realizó el Do-10, un monoplano con 12 motores colocados sobre una fuerte estructura que mantenía su estabilidad gracias a los flotadores fijados a cada lado de la misma. Disponía de 3 cubiertas: cabina, sala de pasajeros con capacidad para 66 personas y cubierta inferior, utilizada para depósitos de combustible. Equipado con motores Curtiss de 640 caballos cada uno, el 5 de noviembre de 1930 despegó para realizar una gira de demostración por toda Europa, que le llevaría como destino final a Nueva York el 27 de agosto de 1931. La empresa británica Handley Page, especializada en el diseño y construcción de grandes bombarderos en la Primera Guerra Mundial, durante la posguerra se dedicó especialmente a la fabricación de bimotores y trimotores, proyectados para las líneas aéreas de pasajeros. Fue el Handley Page 42 su máximo exponente en los años 30, del que solo se construyeron 8 ejemplares. Podía acomodar hasta 38 pasajeros en 2 grandes salones, en donde se les ofrecía una comida completa durante el vuelo. Con una envergadura de casi 40 metros y una longitud de 27, alcanzaba una velocidad de hasta 175 km por hora. Los británicos afianzaban su posición mundial en la construcción de aviones, ganando la Copa Schneider de hidroaviones con el Supermarine S-6, propulsado por un motor Rolls de 1900 caballos. En 1930, el multimillonario Howard Hughes, piloto, diseñador de aviones, productor y director cinematográfico, inicia la producción de películas sobre la aviación de combate en la Primera Guerra Mundial. En la década de los años 30 y en el terreno de la construcción militar, se notó un cambio notable en la fabricación y diseño de los aviones. Se pasó a la construcción metálica y a motores de mayor potencia. El 29 de abril de 1931, las Fuerzas Aéreas norteamericanas incorporaron el Boeing B-9, del cual solo se fabricaron 7 unidades.
Iba propulsado por dos motores radiales de 600 caballos. Su armamento consistía en dos ametralladoras, pudiendo transportar hasta 1000 kilos de bombas con una tripulación de 4 hombres. En Alemania, la gran colección de aviones de transporte Junkers se vio incrementada en el mismo mes con el modelo llamado Ju-52, de construcción metálica y chapa ondulada con alerones de doble ala. Trimotor con un robusto tren de aterrizaje, estaba destinado al transporte de mercancías. Este avión se convirtió en uno de los más famosos de su época, siendo adquirido por los ejércitos y compañías de los 5 continentes. También el diseñador alemán Reinhold Mewes presentó el mayor avión construido por Heinkel hasta la fecha, el HE-59. Con una estructura en acero y madera, forrado en tela, incorporaba dos grandes flotadores, conocidos como zapatones, revestidos en aluminio y que servían como depósitos de gasolina. Realizó su primer vuelo en septiembre de 1931, comenzando su producción en serie poco tiempo después, siendo de los primeros aviones en formar parte de la todavía clandestina Luftwaffe. Entre los fabricantes de motores existía una fuerte competencia. En Inglaterra, Rolls-Royce se había colocado a la cabeza del mundo del diseño de motores de altas prestaciones, y en Alemania, Daimler-Benz, BMW, Junker y Siemens no cesaron en sus estudios y modificaciones hasta conseguir un sistema de inyección directa de combustible. Con ello consiguieron superar las prestaciones que ofrecían los motores de la compañía Rolls. En estos años, los ejércitos del aire más importantes del mundo se encontraban en proceso de renovación de sus flotas aéreas. En muchos de ellos, los cazas biplanos de carlingas abiertas representaban el avión base. A la elección del cambio de modelo en los aparatos se sumaba el problema del armamento. Los alemanes, rusos, italianos, franceses y japoneses decidieron equipar a sus aviones con una combinación de armamento de cañón y ametralladoras. Los ingleses y norteamericanos decidieron la instalación de ametralladoras exclusivamente. El 20 de mayo de 1932, 5 años después de Lindbergh, Amelia Earhart, en un Lockheed Vega, emprendió con éxito la travesía del Atlántico entre Terranova y las Islas Británicas. El tiempo no fue favorable. El hielo en las alas le forzaron a descender a 1000 metros, pero finalmente lo consiguió. Logró recorrer 3.700 kilómetros en 14 horas y 54 minutos. Su leyenda tuvo un gran significado para todas las mujeres del mundo. El Lockheed Vega que pilotó era un monoplano con gran capacidad de carga y una amplia cabina. En marzo de 1932, Hitler resulta derrotado por Hindenburg en las elecciones a la presidencia alemana. A los 13 millones de votos obtenidos por los nazis se sumó el apoyo del Partido Demócrata Cristiano de von Papen, que, obligado por las amenazas de los camisas marrones, se prestó a colaborar con Hitler pensando en que podría moderar sus acciones. Nada más lejos de la realidad. Hitler llegó al poder e inició la implantación de la dictadura del Tercer Reich. Ese mismo mes, la aviación norteamericana presentaba su primer caza monoplano, el Boeing P-26. El ejército lo calificó de robusto, rápido y con buena maniobrabilidad, pero tenía el defecto de que era fácil de capotar. Lo bautizaron con el nombre de Pisotter, Canuto. La aviación de transporte se ve incrementada con la llegada del Boeing 247, que realiza su primer vuelo el 8 de febrero de 1933. Con la posibilidad de alcanzar una altitud de 8.500 metros, podía transportar 10 pasajeros con una tripulación de 3 personas. Ese mismo año, los fabricantes franceses presentaron el Farman 402,
un monoplano de ala alta preparado para avión de reconocimiento y transporte, fabricado en madera con un gran coeficiente de planeo. La fabricación de aviones militares en Rusia había empezado en 1922 con la ayuda clandestina de los alemanes, que enviaron centenares de obreros para construir instalaciones aeronáuticas. En Fili, un pueblo cercano a Moscú, se creó una fábrica de aviones bajo la dirección de Hugo Junkers y como jefe de proyectos Andrei Tupolev. Este último se ganó una gran reputación como pionero en construcción de aviones metálicos, consiguiendo fabricar el bombardero más rápido con el que contaban los ejércitos en 1933, el Tupolev SB-2 Katyushka, un avión monoplano bimotor con tren retráctil y que llevaba 3 ametralladoras, 2 frontales y una trasera. Por otra parte, el otro proyectista ruso de gran éxito, Nikolai Polikarpov, presentó el prototipo del Polikarpov I-16. Fue el primer caza monoplano de tren retráctil del mundo, con un fuselaje hecho en madera, rápido pero con tendencia a entrar en barrena con facilidad. En junio de 1933, los españoles Barberán y Collar realizaron un vuelo sin escalas de más de 40 horas a través del Atlántico Norte, desde Sevilla hasta Cuba, en un Breguet 19 bautizado Cuatro Vientos. Acabó en tragedia cuando en días posteriores a su hazaña trataban de llegar a la capital mexicana. La tripulación desapareció en el trayecto y aún hoy día no se sabe con certeza lo que pudo ocurrir. El 22 de julio de 1933, el piloto con un solo ojo, Willy Post, en un Lockheed Vega culminó la última etapa de la Vuelta al Mundo, que le llevó 8 días, 15 horas y 51 minutos. Marcel Bloch, pionero de la industria aeronáutica, comenzó el diseño de aviones para servicios médicos y de transporte. Sin embargo, el MB-200 fue concebido como un caza invulnerable a los ataques enemigos. Todo metálico, realizó su primer vuelo en este mismo año. Con el tiempo demostró ser inadecuado para el combate aéreo y fue retirado del servicio. Hitler había dado por cancelados los contenidos del Tratado de Versalles, reimplantó el servicio militar obligatorio e inició el rearme de todos los ejércitos. Uno de los retos era la creación de un ejército aéreo moderno partiendo de cero. Hermann Göring fue nombrado ministro del aire y este eligió a Gerhard Milch como secretario de Estado. Milch, militar y director de la Lufthansa, la compañía bandera alemana, fue el impulsor y creador del gran desarrollo que tendría la Luftwaffe. Por toda Alemania surgieron nuevos aeródromos sin tener muy en cuenta la opinión de los ingenieros. La fabricación de aviones militares recayó principalmente en Ernst Heinkel, proyectista cercano al Tercer Reich. La Marina le solicitó la incorporación de los aviones a los buques de guerra. Para ello, Heinkel diseñó y construyó un robusto hidroavión, el HE-60, con estructura de metal y contrachapado y flotadores de aluminio. Incorporaba 2 ametralladoras y 300 kilos de bombas. 2 de los cazas italianos que alcanzaron fama en los años 30 fueron el Fiat CR-32 Chirri y el G-50 Freccia. Al primero, su robustez y agilidad, junto a su sencillo mantenimiento y su capacidad de recuperación en el picado, le convirtió en el mejor caza de su época. El Freccia, por su parte, fue el primer caza proyectado en Italia con un diseño moderno. Construido en aluminio y chapa, recubierto de tela, con plano de cola de incidencia variable, disponía de amortiguadores hidráulicos y frenos neumáticos.
con una envergadura de 10,98 metros, alcanzaba velocidades de 450 km por hora. La Italia de Mussolini había sido la primera de las potencias europeas en volver a la política de rearme después de la Primera Guerra Mundial. Para su industria aeronáutica, el año 1933 supuso el inicio de una nueva etapa en la fabricación de aviones que dieron unas excelentes prestaciones.